8:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Marcelo Aguilar, un reconocido médico, epidemiólogo, consultor internacional, investigador, académico, profesor en la Universidad Central del Ecuador, para hablar del tema vacunas. Siempre será importante, a propósito al menos de dos hechos. Del 22 al 29 de abril, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, celebra la 21ª semana de vacunación en las Américas y la 16ª Semana Mundial de Inmunización, que podría ser una buena oportunidad para hablar. En el caso ecuatoriano, se ha hablado de la planificación de una campaña nacional de seguimiento contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. La OPS, si bien declaró eliminado el sarampión, en el año 2016 y la rubiola en el año 2015, sin embargo, la OPS y la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar campañas de vacunación y seguimiento en niños susceptibles al menos cada 4 años, aplicando una dosis independientemente del número de dosis recibidas. Y también quiero plantear al doctor Marcelo Aguilar, sería bueno hablar de algo que ya en el mundo, luego de la pandemia por el COVID-19, se habla, las vacunas bivalentes. ¿Cómo pudieran llegar esto a su aplicación? Doctor Marcelo Aguilar, muy buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar en el espacio con usted. Pues bueno, esta gran campaña de vacunación, que coincide con la campaña de vacunación en las Américas, es una estrategia internacional que se mantiene, que se orienta para continuar manteniendo bajo control algunas enfermedades que son significativas y sumamente graves. Aquí están la rubiola, el sarampión y la poliomielitis. Siempre nos preguntaremos por qué, si estas enfermedades han sido eliminadas, seguimos vacunando. Pues por una razón muy sencilla. Estos patógenos, estos virus están circulando en algún sitio, y cuando dejamos de vacunar con coberturas altas, en el caso del sarampión, se requiere cubrir al 95% de la población que ha sido programada. La poliomielitis requiere también coberturas muy altas, pues estas se reintroducen y estas regresan. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vacunar estas enfermedades? Por los años de los años y probablemente de los siglos, porque los virus están por allí. Y si dejamos de vacunar, estas enfermedades rebrotan. Entonces es un buen momento, es una lógica también de salud internacional, la semana de vacunación en las Américas, para que la mayor parte de territorios continentales estén vacunados de forma adecuada y evitar que estas enfermedades resurjan. Esa es la cuestión fundamental. También ahora recobra un momento muy importante, muy valioso, porque durante la pandemia hubo una reducción muy importante de las coberturas de vacunación. Cohortes enteras, grupos significativos de niños se quedaron sin la vacunación completa, y pues esta práctica, esta campaña que se avecina, va a cubrir a esos niños y mantenernos protegidos del rebrote de estas enfermedades. Esa es la primera aproximación. Una de las cosas que yo estoy viendo es que se ha anunciado ya por el Ministerio de Salud, y creo que es necesaria una gran campaña de difusión, es necesario un reposicionamiento de la necesidad de vacunar, pues lo que ocurrió al final de la vacunación del COVID fue una cierta resistencia, una reticencia de la población a vacunarse. Hoy hay que llamar nuevamente explicando el beneficio y la necesidad de vacunarnos para mantener los logros de control de estas enfermedades. Doctor Aguilar, el anuncio oficial ha sido del 2 de mayo al 9 de julio en las 24 provincias. Tiene como objetivo lograr el 95% de cobertura nacional
pero para ello es importante alianzas estratégicas y un respaldo, como es acometer al menos en estas, con las vacunas que usted ha mencionado, doctor Aguilar, poliomielitis, sarampión y rubiola. ¿Esto será importante con una dosis adicional de vacuna? Bueno, ahora entra con el esquema normal de vacunación. Algunos reciben 2 dosis, otros reciben 1 dosis, dependiendo de los grupos de edad. Yo diría que lo más importante es un posicionamiento mediático de la vacunación, tomar las precauciones en zonas complejas de vacunación, en zonas apartadas, en zonas distantes, y quizás ahora un nuevo elemento que complica, que dificulta estas campañas de salud pública, no solo de vacunación, sino los temas de violencia. Hay varias zonas urbanas, ciertas zonas periurbanas, que se han vuelto inaccesibles para los equipos de salud pública, y eso hay que considerar pues en estos nuevos escenarios complejos que tenemos en el Ecuador para poder vacunar de la forma más adecuada. El otro tema, doctor Marcelo Aguilar, la vacuna bivalente para el COVID-19, ¿cómo llegaría en estas condiciones luego de la pandemia? De alguna manera, explíquenos, pierden fortaleza las vacunas para unas variantes y el aparecimiento, por ejemplo, Omicron posteriormente. ¿Se necesita reforzar esa vacuna que ahora vendría para ponerle también periódicamente como la bivalente? El panorama que tenemos en el mundo tiene algunos rasgos. Primero, la pandemia no ha terminado. La pandemia ha reducido su impacto en cuanto a mortalidad en casos graves, pero siguen circulando poblaciones derivadas de Omicron, que es la población del virus SARS-CoV-2 dominante en todo el mundo, sigue circulando y vivimos una suerte de transición de la pandemia a endemia. ¿Qué significa esto? Que el virus sigue circulando de forma continua, ocurren brotes sin un impacto mucho mayor, pero existe preocupación por las autoridades, por los organismos de investigación, el aparecimiento de nuevas cepas. Las últimas fueron BA4, BA5, pero hay otras BBX que se derivan de Omicron, que son altamente transmisibles, y hay temor que en algún momento alguna de estas poblaciones pudiera tener características de mayor mortalidad y de mayor letalidad. Por otro lado, tenemos una población que ha sido vacunada y otra tanta que ha sido infectada por el virus de forma natural. Pero ya al pasar del tiempo, se considera que pasados 6 meses, tanto la inmunidad ofrecida por las vacunas y la otra de inmunidad natural se va reduciendo. Entonces, por ejemplo, si consideramos en el país, una dosis tiene más de 84% de la población, 2 dosis tiene 76%, pero los refuerzos tienen muy poca gente. Entonces, mientras más pasa el tiempo, la inmunidad se va reduciendo. Y en un momento determinado es necesario, yo estimo que durante este año será conveniente hacer una gran campaña de vacunación con vacuna bivalente, que tiene la característica que mantiene la cepa ancestral, la original que surgió de Wuhan, y las que se derivaron posteriormente. Entonces allí tenemos los tipos alfa, beta, delta, Omicron, y las nuevas vacunas bivalentes, particularmente esta vacuna de Moderna, es una vacuna que tiene una alta capacidad de prevenir casos graves y mortales, que ha tenido una capacidad de innovación y de incorporar todas estas nuevas cepas derivadas, puede ser una excelente opción para el país. Recordemos también, Miguel, que estamos frente a una anomalía climática muy importante en el país. Estas lluvias, estas inundaciones que estamos observando están dentro de una anomalía climática que muy probablemente se va a juntar con un fenómeno del niño.
Para los que recordamos, el año 97-98 fue un desastre pavoroso, inmenso en el Ecuador, y un fenómeno del Niño pues complica circunstancias, condiciones sanitarias y la aplicación de todas estas vacunas que se pueden prevenir. COVID, influenza, esta campaña de vacunación son muy oportunas para que la población pueda enfrentar una situación adversa en términos climáticos del mejor modo. Entonces, en este sentido, yo considero que es oportuno ya utilizar esta vacuna bivalente. Creo que esta vacuna tecnológica de mayor condición de avanzada y moderna es una muy buena opción. Varios países lo están tomando. Colombia ha comprado ya unas 4 millones de dosis y pues creo que durante este periodo hay que programar una campaña de vacunación masiva ya con estas vacunas que producen una protección mayor. Las vacunas que han permitido superar buena parte, la peor fase de la pandemia, con mortalidad y casos graves, ya no tienen la efectividad normal frente a las nuevas poblaciones variantes que encontramos en estas condiciones. Por tanto, doctor Marcelo Aguilar, ¿cuál sería la eficacia de estas vacunas, si cabe la expresión, actualizadas, las vacunas bivalentes contra el COVID-19? Estas vacunas lo que van a proteger es el efecto de las últimas cepas, especialmente Omicron. Recordemos que Omicron es una población que se transmite a una velocidad extraordinaria y produce hasta el 85% de protección de casos graves y mortales con esta vacuna. Es decir, son altamente efectivas frente a las vacunas anteriores. También existen algunos estudios que muestran la no inferioridad, es decir, estas vacunas no son menos efectivas que las que tuvimos antes. Estas tienen una cobertura mayor para las poblaciones que predominan y circulan en el resto del mundo. El Estado ecuatoriano, al igual que en el planeta, debiera empeñarse también con la actualización de estas vacunas que hoy se habla en el mundo, las bivalentes, no solo en la campaña que se va a desarrollar desde el 2 de mayo contra poliomielitis, sarampión y rubiola, sino también hay que incluir el COVID-19, porque, como usted bien decía, doctor Aguilar, al comienzo, esto no ha pasado todo en el planeta. Ciertamente. Las vacunas van sufriendo un proceso de evolución que responde a la evolución de los virus. Por ejemplo, el caso de la influenza, cada año se hace una vacuna distinta que va a cubrir los nuevos virus emergentes. Los virus están mutando todo el tiempo, entonces es necesario actualizar las vacunas. Si hacemos una lista de algunas necesidades que el país debería innovar, es, por ejemplo, ya hemos dicho, introducir estas vacunas bivalentes, que son las vacunas de última generación para la COVID-19, la incorporación de vacunas tetravalentes para la protección de la influenza. Hoy todavía tenemos trivalentes. Las tetravalentes producen una protección mucho mayor. En algunos casos, la vacunación por poliomielitis debe cambiar de vacunas orales a vacunas inyectables. Es decir, la evolución tecnológica que va ofreciendo mayores capacidades de protección debe ser introducido en el país. Es importante, pues, en estas circunstancias, demandar del gobierno nacional una mayor inversión en salud. Recordemos que la COVID ha producido impactos socioeconómicos dramáticos, pero también algunas necesidades incrementadas de atención de salud. La pandemia y el long COVID, el post-COVID, produce sintomatología que dura hasta un año, que requiere de tratamientos, fatiga, cansancio, algunos trastornos de salud mental, y esto pues requiere una inversión muchísimo mayor, estimado. Y la eficacia de la vacuna bivalente con estos nuevos insumos que permite afrontar los nuevos virus contra el COVID-19, ¿la eficacia de eso, doctor Aguilar?
Las eficacias son altas, son importantísimas, más o menos 85% que va a evitar casos graves, y en estas condiciones pues tendríamos protección contra las cepas anteriores y contra las cepas actuales, y pues es el mejor modo de utilizar y de mantener la situación de la pandemia bajo control. Hemos dicho ya anteriormente que a medida que pasa el tiempo se reduce la protección, se reduce la inmunidad en las personas, y mantener una situación de control implica utilizar este tipo de vacunas bivalentes de última generación. ¿Han venido trabajando en esto los laboratorios en el mundo que permita dar mayor eficacia a este tipo de vacunas? Ciertamente. Estas son las vacunas de RNA mensajeros. Ahora disponible esta vacuna de Moderna. Pfizer tiene otra vacuna similar, y creo que han hecho un esfuerzo extraordinario. Yo tuve la ocasión de conocer las plantas de producción de Moderna, y realmente tienen una tecnología extraordinaria. Ahora una misma plataforma de producción puede producir varias vacunas, producen medicamentos específicos. Realmente el mundo asiste a una revolución tecnológica extraordinaria. Antes, por ejemplo, cada vacuna se producía en una planta específica, que inclusive en términos de espacio, de tecnología, ocupa enormes recursos físicos, recursos tecnológicos, una gran cantidad personal. Este tipo de vacunas, como las que ha desarrollado Moderna, y que promete además desarrollar medicamentos para el cáncer, un sinnúmero de vacunas, otros medicamentos personalizados, constituyen el avance tecnológico más espectacular que se puede ver con las vacunas. Entonces es importante también mirar estos espacios, no solamente para la compra, para la adquisición de vacunas, sino para las líneas de cooperación técnico-científica necesarias para dar los pasos agigantados hacia donde va la tecnología en la producción de estos nuevos biológicos de protección. Doctor Marcelo Aguilar, leíamos que el año pasado este laboratorio Moderna había anunciado que sus 2 vacunas de refuerzo bivalentes dirigidas a Omicron desencadenan una respuesta de anticuerpos superior. Es decir, eso es mayor eficacia. Eso es mayor eficacia, exactamente. Tienen capacidad de producir mayor potencia en la defensa del organismo, ciertamente. ¿Y por qué no acometer también, como ya en otros países se ha visto, la vacuna a casi recién nacidos contra el COVID? 6 meses, 1 año, doctor Aguilar. Hay 2 grupos que deben tener especial interés, que son los niños. Los niños tienen un papel epidemiológico muy importante, porque estos, al infectarse en las guarderías, en los medios escolares, llevan la infección hacia sus familias. Y también los adultos mayores. En el caso del Ecuador, la población de más de 60 años está poco vacunada. Entonces son grupos en donde estas vacunas de este nivel de tecnología pueden utilizarse con mayor seguridad. Entonces, de a poco ir ampliando y cubriendo todos aquellos grupos que requieren una protección mayor y mantener las condiciones de control en las que estamos. Recordemos que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el mundo, ha producido alrededor de 6 millones de personas, más de 600 millones de casos. De esos, entre 15 a 30% han desarrollado post-COVID, es decir, mantienen algunos de los síntomas luego de superada la infección aguda por más de 1 año y requieren atención médica. Han producido una disrupción de la economía tan grande que, por ejemplo, conforme datos del Banco Mundial, la pandemia produjo más de 100 millones de pobres extremos. De esos, 47 millones más o menos están en América Latina, y el Ecuador es uno de los 3 países más afectados en las Américas, junto con Perú y México. De tal modo que hay que recordar el desastre que hemos pasado y hacer los esfuerzos suficientes con las tecnologías más adecuadas para mantener las condiciones de control que tenemos actualmente.
Doctor Marcelo Aguilar, en Estados Unidos, a partir de diciembre del 2022, los niños desde los 6 meses han sido elegibles para recibir la vacuna actualizada contra el COVID, la bivalente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había autorizado el uso de emergencia. ¿Esto se pudiera generalizar en el resto de países? Ciertamente, ciertamente. El CDC ha sido uno de los organismos que ha ido innovando, experimentando. El nivel de información científica que se ha producido ha sido muy alto, muy confiable, y eso ha permitido ir introduciendo de forma segura en estos grupos. El problema en los Estados Unidos es que hay un movimiento antivacunas, hay un movimiento de rechazo muy grande, y convocar a la vacunación es bastante complejo. Por eso tienen rebrotes, tienen algunas situaciones difíciles. Pero no es el caso del Ecuador. El Ecuador es un país pro vacunas que ha ido avanzando de forma significativa y que tiene una actitud positiva frente a la innovación, frente a la aplicación de nuevos elementos en la vacunación. Recordemos que las vacunas, junto con el saneamiento básico ambiental, agua potable, alcantarillado y saneamiento, son las 2 herramientas más potentes que la salud pública a lo largo de toda su historia tiene para mejorar las condiciones de las comunidades. Las vacunas son un portento, y por eso, antes de terminar, le voy a pedir un especialísimo favor, dado el prestigio del periodista y de su medio, para que cambiemos una terminología que en medio de esta violencia va a hacerle mucho daño a la vacunación. ¿Y cuál sería ese cambio? Bienvenido, doctor Marcelo Aguilar. Pues yo quiero pedirle para que todos los medios, todos los voceros, todos los líderes de opinión dejen llamar de vacunadores o de vacunas a las extorsiones, a los despojadores criminales que están haciendo un daño tremendo. Las vacunas son un bien extraordinario para la humanidad, uno de los mayores portentos que protege la salud y la vida. Los vacunadores, a los que los están llamando así, son extorsionadores. Llamémosles extorsionadores y no deformemos el valor extraordinario que son las vacunas para la generación de salud, y en muchos países considerados como un derecho humano. Protejamos las vacunas y protejamos la vacunación como un bien de salud pública. Bienvenida a su observación, doctor Aguilar. Efectivamente no puede hablarse de una vacuna que es algo positivo, que protege la salud, y asociar con extorsión, que es algo negativo en un mundo de la violencia y la delincuencia. Bienvenida a su observación, doctor Aguilar. Quisiera retomar el tema para que nos explique científicamente. Hemos leído que ¿qué es el ARN mensajero que se está desarrollando? Bueno, el ARN mensajero es una herramienta molecular que está. El RNA es la marca genética que llevamos todos los seres vivos. Entonces, el RNA mensajero lo que hace es extraer una porción de hacerle una modificación que va a ser una suerte de engaño al cuerpo humano, en donde lleva el mensaje de un virus y va a producir la inmunidad. Entonces, es una partecita de la estructura genética que al ser inyectado en el organismo va a reaccionar como si se tratase del virus y va a producir una respuesta inmunológica por 2 vías. La una es la producción de anticuerpos, IgG e IgM, a eso llamamos respuesta humoral, y también la activación de células específicas que se sensibilizan contra esta estructura y que va a actuar frente a los virus reales, y son células que reaccionan contra estos elementos. Cuando entre el virus en una persona vacunada, los anticuerpos
lo van a detectar inmediatamente. Son soldados con alta capacidad de sensibilidad y eliminan el virus. Igualmente, las células que han sido sensibilizadas, los linfocitos T, detectan los virus y van a actuar contra estos. Entonces, una persona vacunada tiene soldados específicos, tiene murallas celulares que van a actuar contra él, se destruye el virus y se evita pues las formas más graves que requieren hospitalización y causan el fallecimiento. Entonces lo que hace es utilizar la respuesta del organismo para generar una respuesta específica frente al virus. Doctor Marcelo Aguilar, ¿qué debiera representar esta campaña a propósito de la acción que cumple la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, campaña de vacunación y seguimiento, tanto en los contra la poliomielitis, sarampión y rubiola, cuanto la bivalente contra el COVID-19? Bueno, son acciones de extremado valor en la salud pública. Habíamos indicado pues que estas enfermedades, por ejemplo, la poliomielitis es una enfermedad devastadora y a mucha gente no la conoce porque no la hemos visto muchísimos años. Y eso es producto de la vacunación que se había estado. Pero la poliomielitis es una enfermedad devastadora que produce daños neurológicos, discapacidades, trastornos terribles. El sarampión es una enfermedad que va a afectar especialmente y causar mortalidad en niños debilitados, en niños desnutridos. La rubiola es una enfermedad que es capaz de producir un síndrome congénito. Madres embarazadas que se embarazan, que adquieren la infección durante el embarazo, especialmente durante los primeros meses del embarazo, pueden tener sus hijos con graves lesiones por la rubiola. Entonces son enfermedades de altísimo impacto que se requiere todo el esfuerzo y toda la inversión social. Yo insisto en que es necesario realizar una gran campaña de comunicación para convocar a esta campaña de vacunación y mantener pues la necesidad de control, como lo estamos viendo hasta ahora, que ha sido producto de las vacunas, hacia el futuro, para tener una protección óptima frente a la transmisión del SARS-CoV-2 y mantener las condiciones de normalidad proyectadas hacia adelante. Entonces, recordemos, la pandemia no ha terminado, la pandemia continúa. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que durante el 2023 sigue siendo una emergencia sanitaria y se requieren algunos esfuerzos adicionales para mantener bajo control. Uno de estos esfuerzos adicionales es emprender una gran campaña de vacunación, incluyendo principalmente los grupos de riesgo y de preferencia la mayor población posible para mantener una situación de baja mortalidad, de bajos casos graves y que permita de a poco volver a una normalidad creciente y la recuperación económica indispensable. Doctor Aguilar, la campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola debe hacerse a los niños, se ha señalado, de 1 a 12 años, y en el caso cuando venga la vacuna bivalente contra el COVID, esto sí debiera ser generalizado. Sí, los grupos programáticos son principalmente niños para esta campaña grande, enorme, que prevé vacunar casi a 4 millones de personas, según ha informado el Ministerio de Salud. Esta está dirigida principalmente a niños. Pero una nueva campaña frente a la COVID-19 debe incluir prioritariamente los grupos de mayor vulnerabilidad, que son los niños, que son los adultos mayores, que son las personas que tienen comorbilidades, personas que tienen diabetes, hipertensión, cánceres, que están bajo tratamiento de cánceres, todos esos grupos que desarrollan una enfermedad mucho más grave. Eso prioritariamente, pero la proyección debe ser global. Cada vez tenemos una idea en la que la vacunación universal
va tomando fuerza para mantener mayores condiciones de control. Bien, ha sido un gusto dialogar con el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, consultor internacional, investigador, académico, profesor en la Universidad Central, sobre el tema de las vacunas, tan importante para nuestra sociedad, de manera especial esta campaña contra los niños y también contra el COVID-19 con la vacuna bivalente. Doctor Marcelo Aguilar, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, un gusto haber estado con Radio Democracia y con usted. Y quedamos encargados de esta campaña. Los extorsionadores no son vacunadores, los vacunadores son un bien extraordinario para la humanidad. Bienvenida a esa observación, doctor Aguilar, como siempre, proactivo, propositivo. Muchas gracias, Marcelo, su atención. Buen día, Miguel, encantado de saludar. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de La Papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Fernando Villavicencio dijo